Ya hemos visto cómo determinar si una función es inyectiva a través de los cálculos. Ahora veremos cómo determinar si una función es inyectiva simplemente viendo una gráfica. Para ello vamos a utilizar la prueba o criterio de la recta horizontal, la cual nos dice: una función es una función 1 a 1, es decir, inyectiva, si y solo si no hay una recta horizontal que cruce su gráfica más de una vez. Ok, en español. Veamos qué quiere decir esto. Si a ti te dan una gráfica, por ejemplo, algo así, y te piden saber si la función que describe esta hermosa gráfica es inyectiva, yo te recomiendo que no te coloques a calcular y seguir los pasos que ya hemos visto en otras lecciones, porque vas a perder tiempo. En cambio, usa la prueba o criterio de la recta horizontal y dibuja una o varias líneas horizontales en la gráfica. Si estas líneas tocan solo un punto de la gráfica, como en este caso, entonces la función es inyectiva. Ahora, si esa o esas rectas que dibujaste llegan a tocar 2 puntos de la gráfica, entonces la función no es inyectiva. Por ejemplo, algo así. Acá tenemos la gráfica de una función, en la cual si trazamos una línea por acá, tenemos que efectivamente solo toca un punto de la gráfica. Pero, si trazamos otra línea horizontal por acá, vamos a tener que dicha recta pasa a cortar en 3 puntos a la gráfica. Por ende, esta función descrita en esta gráfica no es una función inyectiva. Y eso sería todo, listo con los ejercicios. Si se fijan, gracias a esta prueba o criterio, como quieran llamarle, vamos a saber, gracias a una gráfica, si una función es inyectiva o no lo es. Y lo mejor es que no realizamos ningún tipo de cálculo. Ahora, ¿por qué funciona esto? Porque debemos recordar que la función inyectiva es una función 1 a 1. Es decir, que si en el eje X tenemos perritos y en el eje Y tenemos platos de comida, entonces a un perrito le debe corresponder solo un plato de comida para que la función de la gráfica sea inyectiva. Ahora, si por ABC motivo a un perrito le toca el mismo plato de comida que a otro perrito, lo más probable es que ambos perritos se peleen por ese plato, porque no quieren compartirlo, y por ende ya no haya paz, y por lo tanto esto ya no es una función inyectiva, porque ya no es una función 1 a 1. Por esa razón, si trazamos rectas horizontales, estas solo deben tocar un punto de la gráfica para que sea inyectiva, porque si llegan a tocar 2 o más puntos, entonces no sería inyectiva, porque eso quiere decir que hay un elemento del eje Y que le está correspondiendo 2 o más elementos del eje X. Formalmente a los elementos del eje Y se les llama la imagen de la función o variables dependientes, que en el ejemplo son los platos de comida. Y a los elementos del eje X son llamados como la preimagen o variables independientes, que son los perritos en este caso. Así que básicamente es eso. Por favor, no coloquen perritos ni platos de comida en sus pruebas si les preguntan. Simplemente escriban: esto funciona porque en una función inyectiva la imagen no puede tener 2 preimágenes.